Puede tomar asiento, Dios le bendiga, bienvenidos a los que nos visitan. El título de la prédica de hoy es Crónica de un difícil pero sincero perdón. Amén. Crónica de un difícil pero sincero perdón. Hay una placa que quiero compartir con ustedes antes de que hagamos algo y dice así: Colosenses capítulo 3 versículo 13. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Amén. Sopórtense, perdónense, ámense como Él los perdonó. El título de la prédica, como dijimos, es Crónica de un difícil y sincero perdón. Ever. ¿Qué haces acá, descarado? ¿Quién te dijo que podías entrar otra vez a mi casa después de lo que hiciste? ¿No tenés vergüenza? Sentate ahí. Sentate ahí, que voy a ver qué dice esta carta. Durante sus primeros 2 años de estar preso en Roma, en Hechos capítulos 28, versículo 30, el apóstol Pablo escribió 4 epístolas o cartas, denominadas cartas desde la prisión. Una de ellas es Filemón, la otra es Colosenses, Efesios y Filipenses. Hoy le voy a invitar a que usted abra su Biblia conmigo en Filemón. Una carta muy personal del apóstol Pablo a un amigo pidiéndole un favor muy personal y que no fue fácil de resolver este asunto para Filemón. Creo que en ninguna parte del Antiguo Testamento se muestra claramente, tan claramente, la diferencia entre la ley y la gracia. La ley romana y la ley mosaica decían que cuando un esclavo era propiedad de un dueño, el dueño podía hacer con él lo que quisiera. Y también permitía al dueño del esclavo, si el esclavo escapaba, huía o hacía algo indebido, castigarlo. Incluso llevarlo a la misma muerte. Sin embargo, el pacto de gracia, a través de Jesús, permitió que el amo y el esclavo fugitivo tuvieran reconciliación y compañerismo a través de la gracia y la misericordia que se basan en la igualdad en el cuerpo de Jesucristo. Hoy compartiremos una carta, como dijimos, sumamente personal, escrita hace más de 2000 años, pero que tiene la misma vigencia hoy. Y esa carta no fue escrita por cualquier hombre, fue escrita por el apóstol Pablo, aquel que persiguió a la iglesia y se encontró con Dios en Damasco, y por 3 días tuvo que quedarse en la calle llamada Derecha, hasta que Dios envió a Ananías a que orara por él y le cayeron como escamas de sus ojos. Y aunque Ananías no quería ir, la respuesta de Dios a Ananías fue: ve, porque instrumento útil me es para predicar el evangelio a los gentiles, y yo le mostraré cuánto él tiene que sufrir por el evangelio. Esta carta el apóstol Pablo se la escribe a un amigo, a Filemón. Filemón es un hijo en la fe de Pablo y era un hombre rico que vivía en Colosas, una ciudad de Asia Menor. Esta carta trata sobre el perdón y nos enseña que el perdón
es una decisión que debemos tomar, independientemente de cuánto nos hayan herido, cuánto nos hayan fallado y qué tal mal nos hayan hecho. Cuando decidimos perdonar a alguien, no lo miramos a través del lente de lo que no hizo. Lo miramos a través del lente del amor de Dios. Porque el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Y el que dice que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Le decimos no al resentimiento y escogemos creer en la restauración que Dios puede hacer cuando Cristo entra en un corazón y lo regenera por completo. Pablo ya es viejo. Él sabe cuando escribe esta carta que le queda muy poco tiempo de vida. Así que la escribe la carta desde la cárcel, como dijimos a su amigo Filemón. Pablo escribe la carta y le envía esta carta con alguien a su amigo Filemón. Y ahora vamos a compartir el versículo 8 de Filemón, que está allí. En la Nueva Traducción Viviente dice así. Recuerden que le está escribiendo a un amigo y le está pidiendo un favor muy personal. Por esta razón, me atrevo a pedirte un favor, Filemón. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas. Pablo le dice en el versículo 9, pero por amor, y ahí vamos a parar en ese versículo por ahora, prefiero simplemente pedirte el favor. Es decir, tengo total autoridad para pedirte que lo recibas, pero no quiero que lo hagas por imposición, quiero que lo hagas por amor. Por eso te pido el favor. Si no te hubiera dicho, recibilo. Toma esto como una petición mía, Filemón, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. No leí para que lean en su casa los versículos anteriores, pero Pablo felicita a Filemón por su excelente testimonio en la fe, porque él recibía a los cristianos en su casa, era un hombre hospedador. Lo felicita. Luego en el versículo 8 que acabamos de leer, Pablo le dice, amigo, necesito un favor, un gran favor. Podría exigirte en el nombre de Cristo porque tengo la autoridad para hacerlo, pero no quiero ordenarte. Te lo quiero pedir como un gran favor, porque ¿sabés qué, Filemón? Te estoy pidiendo lo correcto. Te estoy pidiendo algo que vos podés hacer. ¿Por qué, Filemón, deseo que lo hagas sin exigencia? Porque te lo pido y no te lo ordeno, simplemente porque es correcto que hagas lo que te voy a pedir. ¿Por qué? Porque tú eres cristiano. Y los cristianos no actúan por obligación o imposición, sino por amor. Así que, basado en ese amor de Cristo, Filemón, yo te pido este gran favor. El apóstol Pablo no era muy tierno, a pesar de ser el apóstol de la gracia y a los gentiles, era un hombre sumamente complicado. Es más, si el apóstol Pablo viviera hoy, a muchos de nosotros no nos caería bien. Él no andaba con rodeos. Era directo y tajante. En una ocasión se enteró que en una iglesia estaban haciendo algo mal, el hijo con la esposa del padre, y no anduvo con rodeos y fue directamente y los enfrentó. En esta ocasión, el apóstol Pablo está buscando que su discípulo Filemón se parezca un poco más a Cristo. Entonces le dice, una vez más, yo tengo autoridad para ordenarte que lo recibas, pero escojo que lo recibas por amor, no por obligación y no por imposición. Filemón, amigo mío, hazme este favor.
es una petición muy personal. Aparte estoy viejo, ya no discutas conmigo, no discutas con un viejo. Y por si fuera poco, Filemón, estoy preso, estoy encerrado, hace ya casi 2 años, por amor a Jesucristo. Hace casi 2 años ya. Pablo le está diciendo a Filemón, lo que te estoy pidiendo que vos hagas es lo que yo con mi ejemplo he hecho. Hay un dicho que dice, haz lo que yo te digo y no hagas lo que yo hago. Siempre es más fácil mandar que hacer. Siempre es más fácil mandar que obedecer. Pero el apóstol Pablo le dice, querido amigo Filemón, yo te estoy pidiendo que hagas esto porque yo mismo lo he hecho. Amigo, yo no te diría jamás qué hacer si primero yo no fuera ejemplo de lo que te estoy pidiendo. Y verdad que cuando alguien le pide algo y es ejemplo, usted lo hace con gusto. Porque lo primero que dice, me está mandando a mí que haga algo que no hace. De hecho, Jesús condenó y cuestionó eso. Ustedes obligan a llevar cargas que ni ustedes mismos llevan. Y se ponen vestidos largos con flecos para que en la arena no queden sus huellas marcadas porque se creen tan santos que ni siquiera sus huellas pueden pisar. Por eso usaban los flecos largos, porque borraban las huellas en la arena. Porque se creían tan santos que no podían pisar los que venían atrás la huella de él. Pero ¿saben qué? Ustedes son sepulcros blanqueados. Porque se muestran bien, lindos por fuera, pero por dentro no. Filemón, si vos sos verdaderamente un hijo mío en la fe y sos un cristiano, tenés que empezar a actuar como un cristiano. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Recuerdan a Jesús? Con la toalla atada a la cintura, arrodillado y lavando los pies de los discípulos. Un buen líder tiene que ser ejemplo. Porque nadie sigue a alguien que no es ejemplo. De hecho, hay requisitos para pastorear, requisitos bíblicos. Nadie seguiría a un ladrón, a un adúltero, a un fornicario. Y Jesús con la toalla atada en la cintura en Juan 13:15, no hay placa para eso, Lucía, lo leo de aquí, dice, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En definitiva, Jesús le estaba diciendo, si yo, el Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, soy capaz de atarme una toalla a la cintura, arrodillarme y lavarle los pies a ustedes, ustedes también tienen que ser capaces de hacer lo mismo. Porque a pesar de que van a tener credenciales de apóstoles, aquel que se cree hacer algo tiene que ser servidor de sus hermanos. Por eso mucho después se escribió, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Jesucristo, el cual siendo Dios, no estimó eso como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo más bajo. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están aún debajo de la tierra. Es decir, sin humillación no hay exaltación. Sin cruz no hay bendición. Nosotros no queremos, nos cuesta mucho humillarnos. Nos cuesta mucho llevar la cruz. Y continúa el apóstol Pablo en su carta diciéndole, escucha Filemón, mi amigo. Escucha, el que te está escribiendo esta carta es un hombre que ha sido encarcelado injustamente. No por ser un criminal,
sino por el hecho de amar a personas que no merecen ser amadas. Sin embargo, por amor a esas personas que antes detestaba y perseguía y metía presa por ser cristianos, hoy estoy dispuesto a sufrir penalidades por ellos e incluso la muerte. Yo mismo, Filemón, te digo que a veces nos tocará vivir cosas injustas en la vida, pero que Dios permite para extender su gracia y su misericordia divina. A veces, Filemón, nos tocará bajar la cabeza y perdonar a personas que no lo merecen, solo porque es correcto, solo porque Dios dice que es correcto y porque Él nos perdonó a nosotros primero, Filemón. ¿Estás entendiendo? Yo estoy detrás de la reja por amor a Jesucristo, por predicarle a las mismas personas que me azotaron, me apedrearon y me encarcelaron. Escucha, Filemón, si yo estoy dispuesto a soportar esto, tú también puedes con lo que te voy a pedir. Porque lo que te voy a pedir no es demasiado difícil. Es más, es lo correcto. Es lo que tienes que hacer. Versículo 10, por favor, Lucía. Te suplico, Filemón, que le muestres bondad a mi hijo. A mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Y aquí le da una razón el apóstol Pablo a Filemón. ¿Por qué está mandando esta carta con esa persona que Filemón cree que es un sinvergüenza y que no merecía volver a entrar a su casa? Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre espiritual en la fe mientras estaba aquí en la cárcel. Es decir, Filemón, Onésimo se convirtió. ¿Quién es Onésimo? Onésimo es la persona que tiene enfrente Filemón, y a través de quien Pablo le hace llegar la carta. ¿No le ha pasado que esas son las cosas que Dios hace a veces? La persona que menos quiere ver, la persona que menos se quiere encontrar. Me quedó patente lo que Wilder contó hace un tiempo, que él llegaba a la iglesia y no quería ver a alguien. Hasta que fue y le dijo, te quiero pedir perdón porque yo no sé qué me pasa, algo hay ahí. Dijo, yo no sabía. La persona que Filemón tiene enfrente es Onésimo. Y no es cualquier persona, ahora vamos a ver por qué. Para la sorpresa de algunos hoy, Filemón y Onésimo se conocen muy bien. Eran carne y uña en el pasado. Onésimo, el que lleva la carta, era esclavo de Filemón, este señor rico. Este señor muy rico de Colosas. Onésimo fue muy fiel a Filemón por un periodo de tiempo. Al parecer, Onésimo tenía las llaves de la casa de Filemón, tenía acceso a todo lo de Filemón. Filemón confiaba rotundamente en Onésimo. Él había sido fiel. Sin embargo, en determinado momento de la vida algo pasó. Algo hizo Onésimo que destruyó por completo la relación entre él y Filemón. La Biblia no dice qué hizo, pero la mayoría de los estudiosos bíblicos coinciden en que probablemente Onésimo le robó a Filemón y huyó. Sumamente enojado y decepcionado, Filemón no quería ver a Onésimo nunca más en la vida, ni en figurita. No lo quería ver. Para nada. Le había perdido por completo la confianza. Pero ahí está. Otra vez. Onésimo, parado frente a él, entregándole la carta de su amigo Pablo, que está preso en Roma entre el año 60 y 61 después de Jesucristo. Ahí lo tiene enfrente. Qué situación para Filemón.
Así que Onésimo está temblando y con mucha vergüenza mira al piso y hace silencio. Filemón está leyendo la carta y le dice a Onésimo: si no fuera porque mi amigo Pablo te mandó, nunca más pisarías mi casa. Filemón se moría de ganas de azotar a Onésimo, pero la carta dice: amigo, te suplico que le muestres favor y gracia a mi hijo en la fe, Onésimo. ¿Cómo que hijo en la fe de Pablo? ¿Qué? Ahora resulta que después de lo que hiciste sos cristiano también. Tiene que ser una broma. Palo que nace doblado jamás su tronco endereza. Yo no confío en vos. Tiene que ser una broma. Pero la carta continúa. Y Filemón sigue leyendo. Filemón, yo me convertí en el padre espiritual de Onésimo cuando estaba en la cárcel. Compartí celda con él. Yo por predicar el evangelio y él porque hizo lo que hizo. Y ahora ajústese el cinturón. Pablo le dice: mirá, yo sé, Filemón, que en el pasado Onésimo se portó muy mal contigo y no fue de mucha ayuda para ti. Más bien te dio dolores de cabeza. Sé que él te falló. Sé que él abusó de tu confianza. Sé que él te robó. Pero ahora, Filemón, te aseguro que nos va a ser útil a los dos. Nos va a ser de mucha ayuda. Por eso te lo envío de vuelta. Versículo siguiente. Y con mi propio corazón. Con él va mi propio corazón. ¿Y a este quién lo pidió? ¿Quién te dijo, Pablo, que me lo mandaras otra vez? Que yo lo quería. ¿Qué te da derecho a vos, Pablo, a mandarme a este sinvergüenza a mi casa otra vez? Podría exigírtelo, Filemón, porque tengo autoridad y es correcto. Pero te lo quiero pedir como un favor. Quiero que lo recibas por amor. En otras palabras, amigo Filemón, lo tenés que perdonar. Y ahí empieza la cuestión en el corazón de Filemón. ¿Qué situación para Filemón? Era como revolver el pasado, meter el dedo en la llaga. En realidad, Dios estaba cerrando una herida del pasado que aún estaba abierta y sangrando en Filemón. ¿Y cómo cerrar esa herida? ¿Qué mejor cuestión que confrontar con amor a aquel que produjo esa herida? Si hubiese sido por Filemón, Onésimo nunca hubiese vuelto a entrar a la casa de él. Pero Pablo es astuto. Pablo es un hombre lleno de Dios. Y Pablo entiende que aunque Filemón tiene razones para estar enojado con Onésimo, razones justas por lo que le hizo, Pablo entiende que la palabra de Dios es medicina a los huesos y al corazón. Y que no hay nada que Dios no pueda sanar o restaurar. Entonces Pablo, en esa sabiduría de Dios, podía haberle mandado la carta con cualquiera. Pero dijo: no, esta carta se la vas a llevar vos. ¿Yo? Yo no. Sí, vos le vas a llevar esa carta. Porque vos naciste de nuevo y Filemón también nació de nuevo y no hay nada que el diablo pueda romper si nos ponemos al unísono con la voluntad de Dios. No tengas miedo, porque lo que ahora te da miedo y vergüenza va a ser para gran bendición para tu vida. Anda tranquilo, que yo voy a orar desde acá de la cárcel
Y Dios va contigo. Onésimo, no estás solo. Dios va contigo. Así que Filemón tiene que decidir. Versículo 13. Filemón, yo Pablo quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado mucho de tu parte. Escucha, Filemón, yo no suelo quedarme con lo que no es mío. Bajo la ley romana, un esclavo es propiedad del dueño y tú eres el dueño de Onésimo. Filemón, en la cárcel fui reconfortado por alguien que es tuyo. Para mí sería un placer quedármelo, quedarme con él y una gran ayuda. Pero ¿sabes qué, Filemón? No quise hacer nada sin tu permiso. Por eso te pido que lo recibas de buena manera y no por obligación. Versículo 15. Filemón, y escuche, Filemón está leyendo. Filemón, parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Yo no quiero tenerlo. Yo no quiero tener a Onésimo en casa. No quiero verlo. Y me dice que va a estar acá para siempre. No, Pablo. Te volviste loco. Lo que me pides es demasiado. Esto yo no lo puedo hacer. Pablo continúa diciendo, Filemón, te tengo una noticia. Él ya no es como un esclavo para ti. Algo grandioso ocurrió en la cárcel, Filemón. Él era así. Él era un bandido y un sinvergüenza. Pero yo te aseguro ahora que él es un verdadero hijo de Dios. Él ha nacido de nuevo, Filemón. ¿No es esto grandioso? Sí. ¿Pero por qué acá? Pablo está feliz. Ha arrebatado del tizón del infierno un alma. Ha predicado el evangelio y el nombre de Onésimo ya no está escrito en el libro de esclavos, sino que está escrito en el libro de la vida ya en los cielos. Rebosa de alegría y de gozo. Pero Pablo sabe que a los hombres nos cuesta perdonar como Dios perdona. Nos cuesta olvidar como Dios olvida. Nos cuesta amar como Él ama. Así que Pablo continúa diciendo, es cierto y tienes razón, Filemón. Él era un bandido. Él era un sinvergüenza. Pero ya no. Filemón, yo nunca te lo hubiera regresado. Escuche, por favor. Esto es grandioso. Yo nunca te lo hubiera regresado, Filemón, si no creyera en el poder transformador de la cruz. Si no creyera que la sangre de Cristo limpia de todo pecado, cambia los corazones de piedra en corazones de carne y transforma ladrones en hijos de Dios. Amén. Filemón, Dios sigue salvando a gente perdida. Filemón, Dios sigue transformando a las personas a través del evangelio. Él sigue quitando a las personas de las tinieblas y haciéndoles nuevas criaturas. ¡Aleluya, Filemón! ¿No estás contento? ¡Qué lucha! Alguien dijo, amigo,
¿por qué cuando te herí escribiste mi nombre en la arena? Y cuando te ayudé, ¿escribiste mi nombre en piedra? Y él le dijo, escribí tu nombre en piedra para no olvidarme nunca de que tú me ayudaste. Y escribí tu nombre en la arena para que se borrara y no recordar nunca más las veces que me heriste. La vara que Jesucristo nos dejó es muy, 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 muy alta, y solo a través de su Espíritu podemos amar y perdonar como Él perdona. Antes, en el Antiguo Testamento, era ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, Él dijo, al que te pegue en una mejilla, ponele la otra. Al que te obligue a llevar una carga, una milla, llévala 2. Y al que te pida un abrigo, dale también la capa. Otra vez, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Él sigue salvando vidas porque ¿sabes qué, Filemón? No lo busque. Romanos 1:16. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil, también al griego y también al esclavo. Filemón, Onésimo ha nacido de nuevo. Él no es el que antes era. Él ahora es tu hermano en Cristo, Filemón. Todos sus pecados han sido perdonados, Filemón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pablo está escribiendo y diciendo lo que nosotros creemos y predicamos. Que si un pecador cree en Jesús, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El que tienes delante de ti, Filemón, es un nuevo hombre. Por eso te lo estoy enviando. Una versión mejorada por el Espíritu Santo. Filemón, no lo trates conforme a los errores del pasado. Trátalo bien y perdónalo, porque ahora su legajo está limpio por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Yo creo que el Señor nos está hablando a todos hoy. Ahora su legajo está limpio, Filemón, por la sangre de Jesucristo. Ahora Cristo vive en él. Así que recibilo, Filemón. Y por favor, no lo trates como un esclavo. Trátalo como a tu hermano. Trátalo como a tu hermano en la fe. Filemón por fuera se ve igual. Quizás un poco más viejo, pero por dentro su corazón ha sido mudado. Y todos sus pecados han sido perdonados, Filemón. Él ya no es el mismo. Cristo lo lavó, lo perdonó, lo santificó, lo limpió, igualito que a vos y a mí, Filemón. La gracia que nos alcanzó a nosotros lo alcanzó a él. Porque Dios no hace acepción de personas, ni tiene favoritos. Filemón, él ya no es el mismo. Se encontró con el Cristo que nosotros predicamos, Filemón. Y el Cristo que nosotros predicamos no es un Cristo de condenación, no es un Cristo que juzga, es un Cristo que ama, es un Cristo que sana, es un Cristo que levanta, es un Cristo que restaura, es un Cristo que dijo que aquel que viene a mí, yo no lo echo afuera jamás, Filemón. Ese es el Evangelio. Buenas noticias. Dios descendiendo desde su trono, bajando a la tierra, haciéndose como uno de nosotros para salvarnos y limpiarnos de la esclavitud en la que nos encontrábamos.
Si nosotros logramos comprender esto y aplicarnos en nuestra vida, entonces lograremos ser esa iglesia en proceso que tenemos que ser. Ah, pero nos falta mucho, pastor. Sí, un montón. A mí capaz que más que a ustedes. Y Filemón tenía que decidir. ¿Correr a patadas al sinvergüenza que le robó? ¿O creer en lo que él predicaba? Creer en lo que él creía. Creer que hay un Dios que hace nueva todas las cosas, que borra nuestros pecados, nos limpia de nuestros errores y anota nuestros nombres en el libro de la vida. Y que lucha para Filemón, que lucha para nosotros. La carta a Filemón nos enseña que no hay nadie a quien Dios no pueda cambiar. Incluso aquellos que nos hirieron y fallaron en el pasado. A los ojos humanos de Filemón, Onésimo no merecía otra oportunidad. Es más, merecía ser azotado por lo que hizo. Pero en la cruz, Cristo pagó por nuestros errores y pecados y fue azotado injustamente para que nosotros no recibiéramos los azotes que sí merecíamos. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. De la misma manera en que Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar a los que nos han hecho daño. La base para perdonar es, alguien nos perdonó cuando no lo merecíamos. Todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros podría perdonar si no fuera porque primero fuimos perdonados por Dios cuando no lo merecíamos. Óyeme bien, Filemón. Óyeme bien, iglesia. Oíme bien, pastor. Cristo también fue a la cruz por Onésimo. Cristo también fue a la cruz por el que te hirió, por el que te robó, por el que te abusó. Cristo también fue a la cruz por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Filemón, iglesia, la gracia que un día te alcanzó a ti, también lo puede alcanzar a él. La gracia que un día te restauró a ti, también los puede restaurar a ellos. A Filemón se le sacudió la estantería. Y su teología fue puesta a prueba en el momento que vio a Onésimo trayendo la carta. Pero Pablo también escribió, si me consideras tu compañero, recíbelo también a él como si me recibieras a mí. Versículo 17. Muy bien, Lucía. Así de grande es el amor de Dios, Filemón. Oraste por mi libertad y quieres verme otra vez. Pero yo te digo que aunque por un tiempo siga aquí, preso, para Dios Onésimo es tan valioso como yo. Abrazalo, amalo y por favor, atendelo como si me estuvieras atendiendo a mí, Filemón. Porque en Cristo todos valemos lo mismo. En Cristo todos somos iguales. Voy a cerrar. Miren qué interesante, próximo versículo. Filemón, si Onésimo te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cobrámelo a mí. ¿Recuerdan en la parábola del buen samaritano? Se detuvo a misericordia, lavó sus heridas con vino, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón, dio dinero y dijo, si cuando yo vuelva gastaste más de esto, quédate tranquilo que yo te lo voy a pagar. El buen samaritano. Filemón, cobrámelo a mí lo que te hizo, que soy tu amigo. Y después continúa diciendo, por no decir que tú mismo te me debes.
porque yo fui el que Dios usó para que te salvaras. Así que abrazalo, amalo, atendelo, como si me atendieras a mí. Filemón, si Onésimo te perjudicó, cóbramelo a mí. Porque yo sé, escuche, yo sé, Filemón, yo sé lo que es tener una gran deuda con Dios y que un inocente la pague por mí en una cruz. Filemón, yo experimenté el amor de Dios en mi vida y la misericordia. Cuando iba con cartas a sacar a la gente, los del camino, los cristianos que recién en Antioquía, capítulo 8, se les llama cristianos por primera vez, a sacarlos y apresarlos, el amor y la misericordia de Dios se me presentó en persona y me encontré con Cristo. Filemón, cobrámelo a mí, porque yo sé lo que es tener una gran deuda con Dios y que un inocente lo pague por mí en la cruz. Escuche y cierro. Viene la parte en la que oro al Espíritu Santo que cale más hondo en nuestro corazón. Un inocente pagó nuestra deuda, pagó nuestra culpa y se hizo cargo de todos nuestros pecados y nuestros errores en una cruz. Un inocente. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién sos vos, Filemón, para obviar la gracia de Dios en la vida de Onésimo? ¿Quiénes somos nosotros para condenar a los que Dios perdonó y santificó? Filemón termina de leer la carta. Mira a Onésimo. Lágrimas corren por sus mejillas. Una gran lucha se desarma en su corazón. Los fantasmas del pasado y los errores de Onésimo afloran en su mente. Pero a través de esa carta, que no es más ni menos que la palabra de Dios, el Espíritu Santo está sanando el corazón de Filemón. Así que se acerca a su antiguo esclavo, lo mira fijamente. Onésimo baja la cabeza. Él no sabe lo que va a pasar. Siente unos pasos hacia él y escucha la voz de Filemón. Onésimo, Onésimo, ¿cómo estás? No tengas miedo, porque yo ya no veo un esclavo en vos. Yo veo un hermano en Cristo y te perdono, Onésimo. Qué diferentes serían nuestras congregaciones si aprendiéramos a amar como Dios ama. Si aprendiéramos a perdonar como Dios perdona. Qué libertad tendríamos en nuestros corazones si dejáramos el rencor, el resentimiento y la falta de perdón de lado y abrazáramos la gracia y la misericordia que Dios tuvo para con nosotros y la extendiéramos a aquellos que aún siguen esclavos del Dios de este mundo, sumergidos en las tinieblas, en donde no hay amor, solamente hay esclavitud. Cristo ha pagado un mejor precio que yo por ti, Filemón. Yo pagué bastante por vos, pero en la cruz del Calvario Él te compró con su sangre. Te ha redimido. Tú ahora eres mi hermano. Nuestra relación ha cambiado, Filemón. Onésimo, ahora somos hermanos. Somos iguales. Ahora somos hermanos y lo que Él perdona, yo también perdono. Porque somos hijos de un mismo Padre, Onésimo.
esta es tu casa. Cuéntame, Onésimo, cuéntame cómo has estado. Espero que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo y al leer esta carta que tiene la misma vigencia que hace 2000 años atrás y el mismo poder, podamos al fin perdonar a aquellos que nos han fallado, nos han herido y nos han dañado. Para finalizar, Señor, si en mi vida hay algún Onésimo, alguien que me falló, alguien que traicionó mi confianza, alguien que destrozó mi corazón, yo quiero verlo como tú lo ves. Quiero perdonarlo como tú lo perdonas. Quiero amarlo como tú lo amas. Pónete de pie. Señor, yo creo en el poder de tu palabra. Yo creo que tu palabra es medicina al corazón. Yo creo que